La pandemia significó un golpe muy fuerte en el Perú. Mientras pasaban los días y los meses, los casos de COVID se multiplicaron rápidamente en todo el país. Según el Instituto de Estudios Políticos Andinos, en abril de 2020 se incrementó la cifra de muertes en el Perú en un 31.72% respecto a marzo y en mayo se incrementaron en un 93.58% respecto a abril y en junio solo incrementó un 5% respecto a mayo. Debido a la pandemia, varias personas necesitaron recursos médicos. Esto dio inicio a la escasez de medicamentos en el país. En marzo de 2020 se generó un 20% de escasez en las herramientas médicas en el Perú. En agosto, ya pasado 2 meses de mitad de año, se llegó a una alza de escasez del 10% y en diciembre llegó a su pico más alto incrementando al 40%. Los medicamentos biológicos tuvieron un aumento de escasez del 40% en agosto y los analgésicos tuvieron una alza de 25% en julio del mismo año. La mala preparación. Ya sabiendo de que la pandemia estaba golpeando China y el norte de Europa y parte de Estados Unidos, el Perú aprueba un plan de preparación contra la pandemia en el 31 de enero del 2020. Pero le asigna a ese plan solamente 3.5 millones de soles. De los 3.5 millones de soles que te acabo de referir, prácticamente la mitad eran para materiales de comunicación, de cómo protegerse frente a la pandemia. Entonces nos preparamos mal. La alta demanda de medicamentos para el tratamiento para el COVID ha generado desabastecimiento. La siguiente crónica, contada por una persona muy cercana al afectado, es uno de los muchos casos en la que esta problemática afectó y sigue afectando a mucha gente y ha sido el causante de no solo una, sino de muchas otras muertes. Bueno, cuando inició la pandemia sabíamos que muchas más personas de lo habitual iban a necesitar conseguir medicamentos de la manera que fuera posible, porque antes de la pandemia ya era difícil porque se agotaba muy rápido y cuando llegó el COVID todavía fue mucho peor. En el caso con Miguel fue muy doloroso. Recuerdo haber llegado a su casa y él estaba en su cama como siempre. Se le había agotado y con los ánimos bajos. ¿Cómo vas a ir en ese estado? Mira cómo estás. No me queda de otra. No quiero que empeore mi cáncer, o peor aún, pensar que puedo morir. Eso no va a pasar, tranquilo, vamos. Recuerdo que lo acompañé a una farmacia para conseguir el medicamento que le faltaba, pero tuvimos que hacer un viaje de más de 2 horas para conseguirlo. ¿A dónde iremos por tus medicamentos? Hasta Pueblo Libre. ¿Qué? ¿Eres consciente que eso queda a más de 2 horas de distancia? No me importa. Hay que hacerlo. Pero mira tu estado de salud. No me importa, quiero curarme. Cuando llegamos a la farmacia nos dijeron que debido a la nueva ley que implementó el gobierno, esa farmacia ya no estaba vendiendo. Qué pena que no tengan tu medicamento. Es una pena. A causa del incumplimiento de la ley número 29459, la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la escasez de medicamentos aumentó desfavorablemente, afectando a la población. ¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Quieres seguir buscando? Quiero ir a casa. Vamos. ¿Qué pasa? Miguel, ¿qué pasa? Miguel, ¿estás bien? Aún me cuesta aceptar que pude haber hecho algo más para ayudarlo. Aún siento culpa por la muerte de Miguel. Tal vez si hubiera insistido en que se quede en casa, él podría seguir aquí conmigo. El tema de la escasez fue muy duro para las personas. Al igual que esta historia, muchas personas se vieron afectadas por este problema. Al igual que este caso, hay muchas otras más personas con las que hemos hablado, personas que han sido víctimas de la escasez, personas que han vivido en carne propia este problema. El tiempo de la pandemia fue un poco difícil para mí porque estaba en un tratamiento oncológico y tenía que conseguir mis medicamentos para las quimioterapias que no se podía conseguir. Me mandaban de un hospital a otro hospital y no había. Yo llegaba al hospital, me decían, no llegó, no hay medicamento.
Unos me decían, los laboratorios no están haciendo medicamentos, otros vueltas me decían, el gobierno no está dando los medicamentos. Total, no lo podía conseguir por ninguna parte, ni en el privado, ni en el estatal. La escasez es y sigue siendo un problema que ha golpeado a mucha gente y ha matado a tantas personas, ya que muchas de ellas tenían enfermedades graves y por la falta de medicamentos, lamentablemente terminaron falleciendo. Me mandaban al hospital 2 de mayo, me mandaron por Coyique, también me fui a Coyique, en pleno tratamiento que yo estaba de conseguir el medicamento. No lo pude conseguir y nunca lo pude conseguir. Y ahora también, ahora igualito. Por ejemplo, tengo para hacerme ¿cómo se llama? Para hacerme un hemograma, que tengo que conseguirlo reactivo. Y no hay ese medicamento reactivo. Y afuera me dicen que no hay, que está caro. Esto no lo puedo conseguir. Y en el hospital, en Linen, no hay ese medicamento. Nuestro país llegó tarde, llegó con poco y muchas veces desorganizado, como está pasando con el dengue en este momento. Y el más horrible de los rostros de esa falta de acción del Estado, o la acción tardía y débil del Estado, fue la escasez de un medicamento esencial, el oxígeno. El oxígeno nos dio un revés muy rápido en Loreto. Posteriormente, en el resto del país, las largas colas de nuestros compatriotas buscando oxígeno de manera desesperada y los pacientes falleciendo por la falta de un medicamento esencial. Entonces, eso da cuenta de lo mal preparados que hemos estado y de lo mal preparados que continuamos estando. Sí. Para el oxígeno, por ejemplo, durante la pandemia compramos 400 plantas de oxígeno y hoy día la mitad de esas plantas están paralizadas. Si nosotros no tenemos un Estado más grande y moderno, vamos a tener permanentemente que el Estado no es capaz de entregarle a las personas lo que necesitan, por ejemplo, para tratar sus enfermedades. Este tema es una realidad social. La escasez de medicamentos en el Perú es un problema complejo que ha afectado al país incluso antes de la pandemia. Factores como la dependencia de la importación de medicamentos, así como la especulación y el acaparamiento, han contribuido a la escasez de medicamentos en el país. Grande lección de la pandemia y post-pandemia, nosotros necesitamos más Estado y un Estado más moderno